Es un gusto saludarte en este espacio de tu aula SEMS HD. En este programa daremos continuidad a los contenidos de Literatura 2. Abordaremos el tema El ensayo literario. Para ello, te invitamos a ver lo siguiente. ¡Comencemos! Ensayo sobre la H, Salvador Novo. De un tiempo atrás vengo guardándole rencor a la letra H. Es la más antipática del alfabeto. Mayúscula recuerda las máquinas, los puentes, los ladrillos, los trapecios. Algo industrial y odioso que no tienen las demás. Manuscrita y mayúscula puede ser de dos clases. O el que escribe traza una J y una L, modo antiguo, o una raya vertical primero y luego otra paralela, de arriba a abajo, al terminar la cual, en un gesto de quien teje con dos agujas, ensarta con una C la primera raya vertical, unida entonces a la segunda, por la cola de la segunda, modo americano. O bien, la tal letra es minúscula e impresa. Entonces aparecerá una mínima silla, y observada con mayor detención, un señor flaco, sin brazos y derrengado, que no puede juntar la pierna izquierda, arqueada con la otra rígida y paralítica. Luego minúscula y manuscrita no es L ni es B, iba a ser B, y por economía, por avaricia, se detuvo antes de la grácil curva. No se decidió tampoco por ser una O, que completaría la B, pegada a la L, y se quedó así, sietemesina, como si en remedio ridículo de la N le creciera extraordinariamente ese brazo con que se apoya en su predecesora, sin pretender superarla, y diera con él el golpe vacío en el aire. Y finalmente, tan inútil sobre tan fea, no se pronuncia nunca, avis rarísima, desempeña entre las demás el triste papel de un mudo que fuera diputado, durante las sesiones más animadas, en que se oyen todos los sonidos, de un paralítico en la Olimpiada, de un pelo en la sopa. Cierto es que a veces adquiere sonido, pero solo cuando otra letra con personalidad bien desarrollada, como la C, se lo presta, y el resultado es casi siempre una mala palabra. Esta combinación forma siempre los vocablos más reprobables. Medítelo bien el lector, y no la use nunca. Por regla general, evitadla, sola o acompañada, en cuanto escribáis, jóvenes amigos. Esta es una letra despreciable. No se necesita de ella para nada. Ya veis, en todas estas cosas que llevo escritas, no está en palabra alguna. Buscadla y os convenceré. Piensa en un tema de tu interés. Ahora, con los conocimientos que ya tienes sobre ensayo literario, puedes escribir uno de ellos. Aunque esta actividad puede parecer compleja, no lo es. Primero necesitamos reconocer qué es un ensayo y qué características tiene. Luego, solo basta con tu creatividad e imaginación. Te invito a revisar lo siguiente. El ensayo es un género literario. Es el arte de la reflexión libre, es decir, de discurrir sobre un tema puntual de manera conmovedora, convincente o simplemente hermosa. Es un texto generalmente breve. Se refiere a la defensa de un punto de vista personal y subjetivo sobre un tema que puede ser de carácter humanista, filosófico, político, social, cultural, literario, etc. Este género es muy utilizado en el ámbito académico, que pretende estimular el pensamiento propio de los estudiantes para mejorar la comprensión lectora y estimular la reflexión. El ensayo puede ser literario y/o científico. De acuerdo con su contenido, puede ser de tipo argumentativo, expositivo y crítico. Características que definen al ensayo son las siguientes. Es un texto subjetivo, señala puntos de vista de cada autor, utiliza un tono formal, se dirige a toda clase de público, es uno de los géneros más utilizados en la actualidad. Sus temas son libres, su contenido es variado y puede presentar opiniones críticas y reflexiones sobre un tema específico. Su estructura es la siguiente. Introducción. Enuncia de manera breve la opinión o tesis que desea demostrar. Desarrollo.
es el orden lógico de las ideas principales y secundarias, relacionadas con el tema. Se pueden incluir ejemplos y citas. Conclusiones. Es la parte donde se resume lo más importante del tema y se defiende el punto de vista propio del autor. Bibliografía. Es la enunciación de los libros, artículos y material que se utilizó para hacer el ensayo. Mencionaremos algunos de los principales ensayistas en Latinoamérica: Jorge Luis Borges, Germán Arciniegas, Octavio Paz, Augusto Monterroso y Mario Benedetti. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires, Argentina. Sus dos obras más importantes fueron Inquisiciones, obra editada en 1925. Es un libro escrito en prosa, considerado como uno de los mejores. En él predomina el tema de la tradición hispánica clásica, mezclada con la contemporánea, y vincula la cultura anglosajona. El idioma de los argentinos fue escrita en 1928. En esta obra se plantea el recelo por el lenguaje, el misterio de la esperanza y la eternidad. Como característica de su obra, en sus textos plasma gran parte de su vida y aspectos filosóficos. Germán Arciniegas, escritor colombiano liberal. Su obra abarca una intensa actividad periodística y ensayística, en la que destacan los títulos América Tierra Firme, 1937, Entre la Libertad y el Miedo, 1952, El Nuevo Diario de Noé, 1969, y El Revés de la Historia, 1980. Se caracterizó por homenajear a los libertadores de la América hispana, por ejemplo, Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y José Martí. Octavio Paz, poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1990. Es considerado como uno de los más grandes escritores del siglo XX y uno de los más importantes poetas hispanos de la historia. Sus ensayos más sobresalientes son dos: El laberinto de la soledad, publicado en 1950, en el que se incluye reflexiones sobre la identidad de México y los valores culturales que mueven y conforman su historia. Como pudiste observar, el autor muestra ideas personales sobre un tema que es de su interés. No se trata de un resumen, tampoco de una opinión crítica en la que se desea persuadir al lector. Es un texto espontáneo en el que se expresan las ideas del autor, además con características bien definidas, y requiere de algunos pasos para realizarlo. Revisemos el siguiente material. ¿Cómo escribir un ensayo literario? Primero, define el tema que te gustaría desarrollar en el ensayo y reflexiona sobre tus ideas al respecto. Recuerda que el ensayo trata un solo tema o un problema. Una vez que has seleccionado el tema a tratar, amplía tus conocimientos investigando sobre el mismo. Define cuál es tu tesis o postura frente al tema. Esto te ayudará a desarrollar tus ideas. Puedes comenzar con una idea o situación que sea opuesta a lo que expondrás, o con una pregunta o una frase, con el fin de atraer la atención del lector. Recuerda que debes incluir una introducción breve en la que señales de forma interesante el problema a tratar. Refiere los puntos que apoyan el desarrollo del tema. En el desarrollo expondrás cada uno de los puntos más importantes. Te recomiendo que en la oración inicial de cada párrafo des a conocer el o los subtemas. Agrega tus ideas y presenta argumentos sobre ellas. Considera que el ensayo da a conocer evidencias relevantes a favor de la tesis o posición que se pretende defender. Entonces, el argumento es un conjunto de enunciados que dan apoyo, que fundamentan o justifican las ideas que sustentan la tesis. Entre ellos encontramos a las definiciones,
las citas, preguntas, testimonios. Si se trata del ensayo literario, puede incluir fragmentos de textos literarios de diferente género. Es muy relevante que tengas en cuenta que el ensayista, al poner sus ideas, registra reflexiones personales, apoyadas enseguida con argumentos que las justifican. Entre estos, además de los ya señalados, también se encuentran las observaciones, experiencias, entrevistas, entre otras. La conclusión, mediante un escrito en un párrafo breve, generalmente resume la idea o tesis principal y algún argumento, dejando ver la postura del autor. Con ello, finaliza tu ensayo. Toma nota. El ensayo, por lo general, es un escrito breve. El autor expone sus ideas personales apoyadas con argumentos. Usa un estilo libre. Cuida mucho la forma de presentación del escrito, es decir, pone atención en el lenguaje, de tal manera que sea literario. Es espontáneo. Aunque usa la subjetividad al escribir, se preocupa por sustentar sus ideas. Algunas de las características del ensayo nos permiten observar que es un género breve en el que predomina el punto de vista del autor sobre un solo tema. Se fundamenta con argumentos que dan validez a su opinión. Por el estilo, ni te preocupes, pues es un producto personal. Usa recursos literarios y procura respetar la estructura. Veamos las características en un ejemplo. Analicemos juntos este ejemplo de ensayo literario del escritor mexicano Julio Torri. La bicicleta. Es un deporte que para practicarlo no necesita uno de compañeros, propio pues para misántropos, para orgullosos, para insociables de toda laya. El ciclista es un aprendiz de suicida. Entre los peligros que lo amenazan, los menores no son para desestimarse. Los perros, enemigos encarnizados de quien anda a prisa y al desgaire, y los guardias, que sin gran cortesía recuerdan disposiciones municipales quebrantadas involuntariamente. Desde que se han multiplicado los automóviles por nuestras calles, he perdido la admiración con la que veía antes a los toreros, y la he reservado para los aficionados a la bicicleta. En ella va uno como suspendido en el aire. Quien vuela en aeroplano se desliga del mundo. El que se desliza por su superficie, sostenido en dos puntos de contacto, no rompe amarras con el planeta. El avión y el auto no guardan proporción por su velocidad con el hombre, que es mayor que la que él necesita. No así la bicicleta. Raro deporte que se ejercita sentado como el remar. Todos los intentos para compartirlo con otros han sido frustráneos. Lo exclusivo de su disfrute la hace apreciable a los egoístas. Llegamos a profesarle sentimientos verdaderamente afectuosos. Adivinamos sus pequeños contratiempos, sus bajas necesidades de aire y aceite. Un leve chirrido en la biela o en el buje ilustran suficientemente nuestra solícita atención de hombres sensibles, comedidos, bien educados. Sé de quienes han extremado estos miramientos por su máquina, incurriendo en afecciones que solo suelen despertar seres humanos. Las bicicletas son también útiles, discretas y económicas. Este texto de Julio Torri es un ensayo de tipo literario, es decir, en él se da prioridad a la creatividad y estilo del autor, quien expone de una manera libre su opinión sobre un tema en particular. En el ensayo literario, como se explicó anteriormente, el autor ofrece un panorama de su propio pensamiento, sin estar obligado a usar un aparato crítico riguroso o estructurado. Analicemos cada uno de los 7 párrafos que componen este ensayo literario e identifiquemos en cada uno de ellos los elementos que lo integran. En este primer párrafo podemos observar la elección y definición del tema, la bicicleta. Asimismo,
encontramos la introducción y se plantea la tesis o idea que el autor quiere mostrar. La bicicleta o el ciclismo es un deporte peligroso que gusta a las personas solitarias. El desarrollo de este ensayo literario comprende de los párrafos 2 al 6, donde el autor explica las razones por las cuales la bicicleta es un vehículo admirable, pero a la vez un deporte peligroso. Así, en el párrafo 2, compara a los ciclistas con los toreros, pues así como unos esquivan toros, los otros lo hacen con los autos, pero a la vez considera que arriesgan más la vida los ciclistas, pues los autos en la calle son numerosos. En el párrafo número 3, el autor argumenta que montar en bicicleta es como volar, pero resulta mejor experiencia que subir a un avión, porque en dos ruedas no se rompe el contacto con el suelo. En el párrafo número 4, compara la bicicleta con el avión y el auto, y la considera superior a estos, pues su tamaño y velocidad ofrecen una dimensión similar al cuerpo humano. En los párrafos 5 y 6, formados apenas por una oración cada uno, el autor señala que es imposible compartir la experiencia de montar en bicicleta con otras personas, lo cual la hace un vehículo para solitarios. La conclusión se concentra en el párrafo 7, en el cual Torri hace un recuento de las ventajas que encierran la simplicidad de la bicicleta, las cuales obligan a amarla como a una persona. Finalmente, el ensayo cierra con una breve y sencilla oración que reafirma y reitera su tesis original. Las bicicletas son también útiles, discretas y económicas. Revisemos tus aprendizajes. Observa los siguientes ejemplos y selecciona cuál de ellos corresponden al ensayo a partir de las características que presentan. Revisemos los siguientes dos ejemplos. ¿Puedes identificar cuál de ellos es un ensayo literario? La llama doble, Octavio Paz. El amor no nos preserva de los riesgos y desgracias de la existencia. Ningún amor, sin excluir a los más apacibles y felices, escapa a los desastres y desventuras del tiempo. El amor, cualquier amor, está hecho de tiempo y ningún amante puede evitar la gran calamidad. La persona amada está sujeta a las afrentas de la edad, la enfermedad y la muerte. Como un remedio contra el tiempo y la seducción del amor, los budistas concibieron un ejercicio de meditación que consistía en imaginar al cuerpo de la mujer como un saco de inmundicias. Los monjes cristianos también practicaron estos ejercicios de denigración de la vida. El remedio fue vano y provocó la venganza del cuerpo y de la imaginación exasperada, las tentaciones a un tiempo terribles y lascivas de los anacoretas. Sus visiones, aunque sombras hechas de aire, fantasmas que la luz disipa, no son quimeras, son realidades que viven en el subsuelo psíquico y que la abstención alimenta y fortifica, transformadas en monstruos por la imaginación. El deseo las desata. Cada una de las criaturas que pueblan el infierno de San Antonio es un emblema de una pasión reprimida. La negación de la vida se resuelve en violencia. La abstención no nos libra del tiempo, lo transforma en agresión psíquica contra los otros y contra nosotros mismos. Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra. Alonso Quijano es un hidalgo pobre de la Mancha, que de tanto leer novelas de caballería acaba enloqueciendo y creyendo ser un caballero andante, nombrándose a sí mismo como Don Quijote de la Mancha. Sus intenciones son ayudar a los pobres y desfavorecidos y lograr el amor de la supuesta Dulcinea de Toboso, que es en realidad una campesina llamada Aldonza Lorenzo. La primera salida la hace solo, pero regresa en poco tiempo a casa y decide nombrar a Sancho Panza, un empleado suyo, escudero. Juntos realizan la segunda salida, en la que viven más de una aventura. Don Quijote ve y ataca unos gigantes que en realidad resultan ser molinos de viento.
Confunde un rebaño con un ejército. Tiene más de una disputa, una de ellas con un vizcaíno, y llega a enfrentarse a unos leones. Finalmente, y tras hacer penitencia en un bosque, es capturado por el cura y el barbero de su pueblo y llevado a casa en una jaula tras ser engañado para ayudar a la supuesta princesa Micomicona. En la tercera y última salida, las aventuras más destacadas son las de la cueva de Montesinos, donde Don Quijote sueña mil maravillas, el rebuzno de Sancho Panza y, para finalizar, la derrota de Don Quijote ante el caballero de la Blanca Luna, razón por la que se retira a su hogar, donde tras adquirir de nuevo la cordura, fallece. Una vez que revisaste los ejemplos anteriores, ¿ya identificaste cuál es el ensayo literario? ¿Por qué? El ensayo literario corresponde al texto La llama doble de Octavio Paz. La llama doble es uno de los textos de mayor intensidad de Octavio Paz, un ensayo literario sobre la más importante pasión humana, en un lenguaje a la vez poético y comprensible. El tema principal para él es el amor y el erotismo. En la introducción, el autor nos dice que nuestra historia de amor no es única ni sublime como solemos pensar, mientras que en el desarrollo, Octavio Paz reflexiona de modo lúcido sobre la evolución de dichos conceptos a lo largo de la historia de la humanidad y de las letras, desde los orígenes del pensamiento sobre el amor en la antigua Grecia hasta la actualidad, porque la historia del amor es también la historia de la literatura, la historia de las diversas imágenes del amor que nos han dado los poetas y los novelistas. En la conclusión, nos hace ver que quienes reprimen la pasión o el deseo sufren demasiado y lo compara con estar en el infierno. Y remata diciendo que por más que intentemos reprimirla, siempre la pasión saldrá a flote, pues es parte de nuestra naturaleza humana. Así, llegamos al final de esta sesión de Aula SEMS HD. Te invitamos a poner en práctica tus conocimientos, tus ideas y tu creatividad. No esperes más, comienza a escribir. Y si necesitas ampliar tu información sobre el tema, puedes escanear este código QR, donde encontrarás material adicional para reforzar tus conocimientos. Recuerda suscribirte a nuestro canal en YouTube, dale like a todos los videos y activa la campanita de notificaciones. Es importante atender todas las medidas y recomendaciones del sector salud. Hola, recuerda que tu estilo de aprendizaje cambia cuando estudias en casa. Es por eso que te recomiendo definas tus prioridades y necesidades educativas. Tu tiempo vale oro, aprovéchalo al máximo. ¡Nos vemos!